carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5, y seguimos ahí avanzando sobre la doctrina del ser humano en lo que respecta a las responsabilidades de la mujer, esposa, madre y miembro fiel del cuerpo de Cristo. Este es el contexto donde nos estamos moviendo. Nos dice la Escritura que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Como todos sabéis, en el mundo en el que vivimos hay una tendencia natural en el ser humano a rebelarse contra Dios, o bien negar que Dios existe, o mejor aún, desde los ámbitos supuestamente cristianos, que deberían defender con firmeza su palabra, lo que hacen la mayoría de las supuestas iglesias es retorcer la palabra de Dios, anular sus mandamientos y negar su autoridad. De manera que lo que Dios dice en su palabra no parece que tenga mucho efecto para la vida cotidiana de la Iglesia, porque la autoridad de la palabra de Dios queda relegada a la moda social del momento en el que nos ha tocado vivir. De manera que si Dios prohíbe en su palabra que las mujeres ocupen puestos de responsabilidad en las iglesias y no pueden ser pastoras, según lo que la Biblia enseña, como la moda social es otra, no importa lo que diga la palabra, es la moda lo que impera, y por lo tanto las mujeres, por supuesto, pueden ser pastoras. Esta es la realidad del mundo en el que estamos. Sin embargo, como ya ocurriera en tiempos antiguos, Dios se ha guardado un pueblo celoso que ata con seguridad la palabra divina a su conciencia y se esfuerza en enseñarla con precisión, aunque la enseñanza suponga que seamos pocos los que nos sentamos a escucharla. A la gente le gusta otro tipo de cosas, y por eso generalmente las iglesias falsas, generalmente, no siempre, pero generalmente las iglesias falsas son inmensas y están llenas de personas para hacer 1000 cosas. Pero cuando uno predica con precisión la palabra, las iglesias suelen ser pequeñas y con poca gente. Esto nos lleva a que nos encontremos con mucha gente en contra, especialmente dentro del entorno religioso. Pero tenemos que decir, como el apóstol, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Debemos mantener nuestras convicciones y posiciones como cristianos de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, y que nuestros maestros del pasado nos siguen enseñando y transmitiéndonos para que nosotros a su vez formemos a la Iglesia y sigamos transmitiendo las enseñanzas a la siguiente generación. Debemos mantener nuestra fe y convicciones en contra de toda la presión que a distintos niveles vamos a recibir desde el mundo de la cultura, de la política y de las falsas iglesias. Y el propósito que tienen todas estas instituciones o todos estos sistemas es anular a Dios, anular su palabra, anular su ley y anular a Cristo. Por lo tanto, lo que nosotros aprendemos en nuestra iglesia, según lo que nos enseñan las Escrituras, es contrario radicalmente a lo que se suele enseñar fuera. Esto nos lleva a enfrentarnos a toda la moda social y de pensamiento de nuestra época. Es por esta razón que debemos recordar cuáles son nuestras señas de identidad. ¿Somos cristianos y por qué? ¿Porque decimos que creemos en Dios? ¿Eso es lo que nos hace cristianos? Pues entonces todos los demonios son cristianos, porque ellos también creen en Dios. Y además tiemblan. Entonces esa no parece que sea la característica de un cristiano. Hay otras cosas más que deben evidenciar que uno es cristiano. No debemos sentirnos mal por enfrentarnos a todo lo que el mundo considera apto en la generación en la que nos ha tocado vivir. No podemos olvidar que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Y esta es una constante que debemos tener bien marcada en nuestra conciencia. Por lo tanto, todo lo que nos rodea va a ser contrario a lo que corresponde, a lo que debe pensar un hijo de Dios. Así que somos expuestos a las Escrituras para moldear nuestra conciencia y que esté en sintonía con la palabra de Dios, no en sintonía con la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Somos extranjeros y peregrinos, esto conlleva ciertos caminos distintos a los que el mundo en el que nos ha tocado vivir conlleva. Hemos estado viendo que Dios creó al ser humano como varón y hembra. Hay una distinción de géneros. El mundo en el que vivimos dice que todos somos iguales, o sea,
no en el sentido de delante de la ley, que evidentemente somos todos iguales, sino en cuanto a nuestras funciones. Todos somos iguales en cuanto a nuestras funciones. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Nos dice la Escritura que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, lo cual implica que el ser humano es una creación especial de Dios, quien ha puesto su marca divina sobre el ser humano. Por eso escuchábamos en el sermón anterior, cuando se nos citaba el texto de Noé, que si alguien mata a su semejante es digno de muerte, porque a imagen de Dios es creado el hombre. Por lo tanto, se admite la pena de muerte para los casos en los que hay un asesinato. Ahí se admite la pena de muerte. Por lo tanto, si Dios creó al hombre y a la mujer, ambos tienen el mismo valor delante de Él, que es nuestro creador, pero a la vez ese mismo creador definió el papel que cada uno de ellos debe asumir en el entorno que Dios mismo ha creado, que es su creación. Por lo tanto, hay papeles distintos para cada uno de los géneros, partiendo de la base de que hombre y mujer son lo mismo delante de Dios, pero en cuanto se ponen a trabajar, son dos funciones distintas. Hemos estado viendo en las últimas semanas el entorno donde debe de desarrollarse la crianza de los hijos a fin de capacitarles para la madurez. Esto es el énfasis importante que hacen las Escrituras, y es que tenemos que capacitar a nuestros hijos para la madurez. Es decir, se van a enfrentar al mundo. ¿Con qué armas les vamos a preparar? ¿Cómo les vamos a capacitar para que el mundo no los engañe? Porque ellos, muy valientes, se van a comer al mundo, y después resulta que el mundo se los come a ellos. Entonces, ¿cómo enseñarles que el mundo es un engaño, que los están engañando y que son unos esclavos de sus deseos? Eso es lo que hay que meterles en la cabeza. Son esclavos de sus deseos. Ellos dicen que no. Pero si fuera tal que así, como dicen ellos, podrían quitarse todos aquellos vicios que tienen adquiridos y no pasaría nada. Pero no se los puedes quitar porque entonces explotan de rabia. Entonces hay una adicción. Es decir, eres esclavo de tus deseos. Las Escrituras muestran claramente la función asignada a la mujer cristiana, que cuando se case, las mujeres sin casar están en otra función respecto a lo que tienen que hacer en el mundo, pero aquí estamos hablando de las mujeres casadas. La mujer cristiana cuando se case debe ser esposa, madre y miembro fiel del cuerpo de Cristo. Cualquier variación en cualquiera de estos tres aspectos que se demandan de ella conlleva implicaciones muy graves para ella misma y para su familia. Una mujer que no asume su papel de esposa, sabiendo que tiene una autoridad sobre ella, una mujer que no actúa bajo los principios que se demandan para ser una madre con sabiduría y prudencia, equipando a sus hijos hacia la madurez, una mujer que no asume la autoridad que Dios ha puesto en la Iglesia y no se somete en obediencia a las enseñanzas y autoridades de la Iglesia y se rebela contra la Iglesia, va a dar como resultado una familia sin rumbo, que puede tener la absoluta seguridad de que sus hijos van a ser impíos. Y desde luego, un testimonio roto y sin ninguna luz que transmitir, porque su propia evidencia demuestra que está completamente sin rumbo. Por lo tanto, ¿cómo podemos dar luz en un mundo de tinieblas para seguir el camino de Cristo si con el propio ejemplo esto es un desastre? El que esa mujer diga que es cristiana queda completamente anulado por su propio ejemplo. Su vida, que es evidente, y las consecuencias de una vida que está fuera de su sujeción a su marido, de la enseñanza a sus hijos capacitándoles para la madurez, y desde luego que le importa un comino la Iglesia y las autoridades que Dios ha puesto en ella. Es difícil hacer las cosas peor, pero eso es lo que tenemos en muchos hogares que se llaman cristianos. Los deberes que conlleva la responsabilidad de una mujer que se ha casado y ya tiene hijos, y por lo tanto también se le requiere que sea un miembro fiel del cuerpo de Cristo, los encontramos en pasajes como el que acabamos de leer de Tito. Hay que enseñarles a estas mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que si tú, como esposa, madre y miembro fiel del cuerpo de Cristo, barres con esas responsabilidades, la palabra de Dios será blasfemada. Eso es lo que está diciendo. Si tú no cumples con estas responsabilidades, ten por seguro que la palabra de Dios será blasfemada. Comenzamos estudiando estos 7 requisitos de las esposas cristianas y vimos, en primer lugar, ama a tu marido. Es
una afirmación categórica, que enseñan a las jóvenes a que amen a sus maridos. Ante todo, debes amar a tu marido, ante todo. Más que a tu madre, más que a tu padre, más que a tus hijos. De los suegros no hablamos porque ninguna mujer ama a sus suegros, o sea que los dejamos aparte. Pero el corazón de las mujeres suele estar atado a ciertas cosas. La primera posición que debe ocupar tu corazón es tu marido. El segundo mandato que vimos, ama a tus hijos. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos. Y decíamos que esto no era nada fácil. No amas a tus hijos si les concedes todos sus deseos y haces su voluntad. Porque los niños que son muy inteligentes, son niños pero no son tontos, le van a dar la argumentación a todo lo que estén haciendo en contra de lo que tú consideras que debes de hacer, porque son enormemente creativos y enormemente inteligentes, para el mal. Entonces cualquier mandato que tú les des, le van a dar 7 vueltas para salir por otro camino que no es el que tú has determinado. Con lo cual tienes que saber cómo atar la conciencia de esos jóvenes o de esos niños para que se sometan a la enseñanza y dirección de sus padres. No para que hagan lo que les dé la gana, sino para que se sometan a la dirección de sus padres. Tercer punto que estuvimos viendo, sé prudente. Prudencia dijimos que significaba la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Entonces hay que ser prudente en la educación de los hijos. No hay que llevarles a la ira, pero tampoco podemos ser tolerantes para que los niños hagan lo que bien les parece a expensas de lo que sus padres están dictaminando. Esto implica que debe haber una perspectiva de la vida caracterizada en cada uno de los niños según su género. Las niñas tienen un género distinto al de los niños y viceversa, con lo cual hay responsabilidades distintas que uno debe ir marcando en su carácter. Los varones tienen que asumir su papel de liderazgo, y asumir un papel de liderazgo no quiere decir que sean los primeros jugando, no. Quiere decir que sean los primeros trabajando. Ese es asumir un papel de liderazgo. Trabaja el primero en tu casa. Y trabajando el primero en tu casa vas a aprender a cómo desarrollar las capacidades que luego el día de mañana te serán útiles para el mundo en el que vas a vivir. Hoy veremos 2 aspectos más. En cuarto lugar, sé pura o casta, que enseñan a las jóvenes a que amen a sus maridos, amen a sus hijos, a ser prudentes y ahora castas. Esta es la misma palabra que usa Pablo en 2 Corintios 11:2, donde le dice a la iglesia de Corinto: celoso estoy de vosotros para presentaros como virgen pura a Cristo. Claro, esto lo cogen los católicos romanos y los evangelicoides y dicen, ¡guau! Es decir, que los matrimonios no pueden tener relaciones íntimas, porque la mujer tiene que ser casta. Todo el mundo sabe lo de la Virgen María, que la Iglesia Católica enseña que la Virgen María, después de tener al niño, siguió siendo virgen. Es decir, como la luz, dicen ellos, pones un cristal y la luz atraviesa el cristal y sale por el otro lado sin que el cristal se rompa, así también nació el Señor. Vamos, mentira más gorda no se ha podido decir. Lo terrible es que se lo crean. Pues claro, muchos asumen que esto también va dentro del matrimonio. Entonces una mujer tiene que ser casta. Es decir, hasta que se muera, como la Virgen María según los católicos. Pero esto no es lo que enseñan las Escrituras. Esto es una perversión extraordinaria. Ahora bien, muchos toman esto como algo muy espiritual. El asunto es que si Dios creó al hombre y a la mujer, y la mujer era su ayuda idónea, lo hizo con el propósito de que los dos fueran una sola carne. Y esto tiene implicaciones a muchísimos niveles. Esto implica unidad en todos los aspectos de la vida, mental, espiritual y físico. Por lo tanto, es dentro del matrimonio donde encontramos el lugar ideal para compartir la vida a todos los niveles, incluida la íntima. Así que aquí tenemos todo lo que se puede desarrollar y es lícito dentro del matrimonio. Lo que el apóstol sí que quiere decir con la palabra pura o casta es el hecho de que como esposa cristiana debes mantener una disposición interior caracterizada por la complicidad íntima exclusivamente hacia tu esposo. Exclusivamente hacia tu esposo. Aunque a menudo les hablamos más a los hombres acerca del adulterio mental, esto no es exclusivo de los hombres. Las mujeres también tienen adulterio mental.
Debemos dejar de idealizar a aquel que podría ser nuestro cónyuge, el príncipe azul. Pero si tienes un príncipe marrón a tu lado, lo del color ya es lo de menos. Pero deja de idealizar al príncipe azul porque no existe. El tuyo es marrón. Listo. Por lo tanto, mucho menos podemos caer en la trampa de despreciar a nuestro propio cónyuge porque esté cumpliendo años. Está cumpliendo años este marido mío ya. Está para el arrastre. Un jovencito me vendría mejor. Claro, claro. Dice el pastor Martín, la mujer comprometida en ser realmente pura rechazará cierto tipo de lecturas románticas o programas de televisión rosa o películas que provoquen de alguna manera este tipo de fantasía mental que es pecaminosa. Esta castidad y pureza significa honestidad, decencia, decoro, honradez e integridad. Esto es una mujer casta. Esto. Decencia, decoro, honradez e integridad. Esta cualidad no solo debe prevalecer en su disposición interior, sino también en su apariencia exterior. De manera que Pablo, teniendo todo esto en cuenta, dejó unas directrices claras y específicas con respecto a cómo han de comportarse los hombres y las mujeres en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y entonces nos vamos a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y allí encontramos algunas directrices interesantes dadas a las mujeres según su categoría, como un grupo dentro de la iglesia, y remarca algunas cosas el apóstol Pablo. Y dice, 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En otras palabras, Pablo está diciendo que cuando los creyentes se reúnen para adorar a Dios, entre otras cosas, no debe haber nada en la apariencia externa que sea provocativo. Nada. Que tomen también nota los hombres y jóvenes que van con su camiseta receñida marcando los musculitos. Eso también es provocar. O sea que de receñimientos, nada. Para nadie. La pureza se debe destacar en todos los ámbitos de la vida, tanto en el comportamiento, como en la forma de vestir, como en el uso de las palabras, como en la expresión de los sentimientos. Pero en este texto se está relacionando también a lo que tiene que ver con los adornos externos, desde cómo se peina uno hasta los zapatos que usa. Todo debe reflejar el hecho de que las mujeres no se están vistiendo para un desfile de moda. No, aquí no venimos para un desfile de moda. Tampoco deben tener en mente las mujeres que se visten así para seducir a los hombres. ¡Ay, me gusta ese chavalito del fondo! Oh. Y entonces se visten de una manera un poquito extraña para llamar la atención de aquel chaval que está allí que les hace tirín. Tampoco lo deben hacer, tampoco deben vestir para hacer ostentación de su posición social. Como yo tengo mucho dinero, pues visto con toda mi ropa de marca. Sino que deben recordar que vienen a la casa de Dios para encontrarse con el Dios vivo y verdadero. A la vez también deben recordar que este día es de fiesta solemne. Es de fiesta solemne. Y uno cuando va a una fiesta, ¿cómo se debe vestir? El matiz aquí es solemne. Debemos tener cuidado de irnos al otro extremo. Es decir, como Pablo dice que no vistamos de esta manera, lo mejor es ir como harapientos piojosos. Es lo mejor para ir a la iglesia, porque eso es un grado de santidad. Vienes despeinado, sin maquillar. Si es posible, el vestido que sea 3 tallas mayor. Claro que sí. Eso es un síntoma de santidad. Y desde luego, no se te ocurra maquillarte. Como te acostaste anoche sin lavarte la cara, vienes a la iglesia, porque eso es todavía más santo. Esto desde luego es una perversión de la enseñanza bíblica. Debemos tener cuidado de no irnos a un extremo, ir a un desfile de moda, o irnos al otro extremo y venir como una harapienta piojosa. Hay que cuidar los dos límites. Tenemos que saber cómo aplicar el sentido común y los principios de las Escrituras
para saber cómo tenemos que vestir cuando cada uno de nosotros viene a la casa del Señor para adorar el nombre del Señor. Hay una forma de vestir. No podemos vestir como lo hace el mundo de hoy, sobre todo en el contexto de las mujeres, donde la provocación es el material que más abunda, pero tampoco vivimos en el siglo X. Entonces uno tiene que saber cómo debe vestir. Debemos tener mucho cuidado en cómo vestimos en nuestra apariencia externa, porque estamos transmitiendo nuestra fe a través de los signos externos. Por ejemplo, si una señora viene aquí y dice que ella es muy creyente, con una minifalda, vestido rojo intenso y con un buen escote, pues vamos a dudar bastante de que sea creyente, solamente por el vestido que trae. Pero igual dudaremos de que es creyente si viene con un vestido hasta los pies, 3 tallas mayor de la suya y sin peinar. Diremos, aquí algo falla. No puede una persona ser creyente y estar transmitiendo este tipo de fe, que es un escándalo. La primera, un escándalo por el escándalo, y la otra es que es de vergüenza. O sea, a pesar del sermón que hemos escuchado antes que nos daba Sorín, la sentaremos la última del lugar, porque es que nos da vergüenza de que pueda venir así. Alguien que no tiene la sensibilidad de saber para qué se reúne hoy y vive igual en este día de fiesta solemne, donde va a adorar a Dios junto con su pueblo, viene igual vestido que si fuéramos a hacer una excursión al monte, eso demuestra algo raro. Es decir, las cosas no están en sus sitios. Menos mal, queridos hermanos, todo lo que voy a decir no os afecta a vosotros, porque todos venís muy bien vestidos. Pero a veces hay personas que vienen, que llevan meses aquí y parece que van de picnic. Y llevan meses. Fijaos lo que dice Mateo, capítulo 22, a partir del versículo 11. Hay un protocolo que cuidar siempre en el lugar donde estamos. Siempre hay protocolos. Uno de ellos es no levantarse a mitad del culto. Otros, tenemos que saber cómo vestimos. Asegúrate que sabes dónde estás y recuerda la parábola del Señor en Mateo 22:11. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. De manera que deducimos que para ir a la boda hay que ir vestido de una determinada manera. Y este hombre no estaba según el protocolo. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y este hombre enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo es posible que para un día de fiesta solemne no vengas vestido para un día de fiesta solemne? ¿Cómo es posible? Si tú tienes que saber dónde vas y qué es lo que se está haciendo, y no es igual cuando nos vamos de excursión a ver una ciudad que cuando vamos a adorar a Dios en su día, junto con su pueblo, que es un día de fiesta solemne. No puedes vestir igual. Esta exigencia de que se les enseñe a las mujeres a ser castas o puras es una directriz interior, es una directriz para la disposición interior de la mujer. Y el propósito es que se mantenga en guardia con todo lo que le entra a través de los ojos. Las empresas de marketing de las grandes compañías de moda utilizan todos los recursos a su alcance y más para meterte por los ojos todo lo que tienes que comprar. A los hombres nos afectan de otra manera, nos ponen coches. Claro, como no nos podemos comprar un coche cada día, pues nos aguantamos. Pero las mujeres es fomentar la codicia. Y entonces con este trajecito estarás mejor. Y con este, si combinas el rojo con el zapato verde y el sombrero amarillo, es que estarás despampanante. Y entonces, y continuamente están provocando que tú te gastes tu dinero. Hasta lo que no tienes, porque para eso está la tarjeta de crédito, ya lo pagarás luego. Pero de entrada te lo compras. De manera que tenemos que estar muy precavidos para que no entremos en la dinámica del mundo en el que vivimos, que únicamente quiere que compremos. Tenemos que ajustar nuestra mente. Esta disposición interior, en la cual las mujeres deben mantener la prudencia y la diligencia, y ser castas también en ese aspecto, esa disposición interior tiene que encontrar su expresión en las cosas externas. Esto es lo que Dios requiere de cada mujer que es cristiana, que manifieste en su porte externo que realmente es cristiana. Es decir, que actúe y viste con decencia, con decoro y con integridad. No como en el siglo X, pero tampoco como si fuera un desfile de moda.
No puede llamar la atención tanto en exceso como en defecto. Y desde luego debe ir vestida de forma femenina. Todo en ti debe declarar el hecho de que consideras tu identidad como mujer, incluyendo todos los aspectos de tu feminidad, como un don de Dios, porque Dios te creó mujer. Por lo tanto, no pasa nada, porque expreses con tu atuendo que eres realmente una mujer. Todo esto de acuerdo a tu género, que eres mujer, y a tu edad. No se te ocurra vestir, si tienes 50, como una de 20. Y si tienes 20, no se te ocurra como una de 50. Cada una tiene sus límites, pero debemos saber cómo actuar y cómo vestir y cómo comportarnos dependiendo de nuestro género y de nuestra edad. La quinta cosa que aquí se nos manda es que sean cuidadosas de su casa, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Este es el quinto punto que enfatiza este pasaje de Tito en relación con la descripción que hace con respecto a las mujeres, que son esposas, madres y miembros fieles del cuerpo de Cristo. Estos tres parámetros es lo que estamos analizando. Si no eres esposa ni madre, pues evidentemente esto se te queda un poco fuera. Estamos hablando de esposas, madres y que son miembros fieles del cuerpo de Cristo. El texto enfatiza dos cosas. Nos dice cuál debe ser tu papel como esposa y dónde tienes que manifestar tu compromiso con ese papel, especialmente si hay hijos, porque es la formación de tus hijos la responsabilidad más importante que Dios te ha dado. No es la de fregar los platos. No, esa también lo puede hacer el marido, sin ningún problema. No se le caen los anillos, entre otras cosas porque los maridos no llevan anillos, o sea que no se les va a caer. Los maridos también saben fregar platos, saben limpiar el suelo y saben hacer muchas cosas. Solo hay que dejarles que lo hagan, porque ellos quieren hacerlo. Lo que pasa es que siempre decís que no, pero los maridos, en cuanto no digáis nada, la casa está lista. Pero la mayor responsabilidad que tiene la esposa es la crianza de los hijos, es la educación de los hijos. De manera que cuando analizamos este texto de Pablo, veis las consecuencias que conlleva y cómo van en cascada. Primero, ama a tu marido. Por debajo de este principio, ama a tus hijos, prepáralos y equípalos para la madurez. Esto, tercer punto, te lleva a que tienes que actuar con prudencia, actuar con sabiduría. Después, tienes que actuar de una manera correcta en todo lo que tiene que ver con tu disposición del corazón y con tu apariencia externa. Porque si vistes provocativamente, imagínate cómo va a vestir tu hija. Si vives con 3 tallas más de ropa, imagínate cómo va a vivir tu propia hija. Entonces tienes que vivir de acuerdo a los principios claros de las Escrituras. Después nos lleva a ver cómo tienes que efectuar todo esto que se está matizando en el lugar donde se tiene que realizar. ¿Y en qué lugar se tiene que realizar? Todo esto que estamos viendo, ama a tus hijos, ama a tu marido, ama a tu marido, ama a tus hijos, sé prudente, sé casta, todo esto ¿dónde se tiene que llevar a cabo? Pues nos lo dice el texto, cuidadosas de sus casas. Cuando examinamos el texto de Proverbios 31, una cosa queda clara, y es que la mujer virtuosa descrita en ese capítulo no es ociosa, trabaja, no es ociosa, trabaja. Considera los caminos de su casa, dice el versículo 27, y no come el pan de balde. Es decir, tiene sus muchas responsabilidades. Dice el pastor Martín, seré ahora muy específico. Eso significa que no vas a perder el tiempo en tu casa viendo la televisión, con los programas rosa que duran media tarde. No vas a perder el tiempo en tu casa navegando por internet, leyendo blogs banales, absorbiendo las muchas tonterías que hay en Facebook o perdiendo el tiempo en conversaciones telefónicas largas, vacías y chismosas. Dice el pastor Martín, mi querida hermana, con toda la presión de la publicidad y de la sociedad para ser contaminada con las metas impías, si no tienes una determinación dada por el Espíritu y dependiente de Cristo para resistir esta presión, tarde o temprano caerás y terminarás por rehuir tus responsabilidades dadas por Dios. Cuando todo es más importante que atender a tus hijos, y tus hijos se quedan en un segundo lugar porque lo más importante es ver Facebook y todo esto, tienes un problema. Es lo que le pasa a los jóvenes. Si en vez de estudiar están con sus videojuegos y con su Facebook y con todo lo demás, ¿quién va a aprobar? Vosotros también sabéis quién, ¿verdad? Algunos no.
algunos no van a proveer. Porque lo más importante es su Facebook y sus juegos online. Por eso suspenden. Lo segundo que el texto enfatiza no solo es que debes ejercer un carácter responsable, sino también identifica dónde debes ejercerlo. Debes usar todas tus capacidades y todos tus recursos en la esfera de tu hogar. Allí está. La esfera principal de tu labor es tu hogar. Fijaos, no es la iglesia. No. Es que yo, que quiero servir al Señor, me paso 20 horas al día en la iglesia. Y el Señor reconocerá mi trabajo, aunque tenga 3 hijos, pero los 3 hijos ya aprenderán solos. Pero la iglesia. Pero si tu principal trabajo es tu casa, tú tienes que evangelizar a tus hijos. No es la iglesia, es tu casa. No puedes usar el tiempo en otro tipo de trabajos altruistas. Yo le daría de comer a los negritos de Mozambique. Pues estupendo. Pero ¿y tu casa? ¿Y tu casa dónde está? ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Cómo estás aprovechando los recursos que Dios te ha dado para tu casa? ¿Cómo estás evangelizando en tu casa? De manera que sea cual sea el lugar donde uses tu tiempo, tus dones y cualquier otras capacidades que Dios te haya dado, debes recordar que es en tu hogar donde las debes de ejercer, no fuera del hogar, en tu hogar. Volvemos al texto de Proverbios. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Esta mujer es una trabajadora en su hogar, no fuera, en su hogar. ¿Y qué es lo que incluye esto? Pues vamos a dar algunas orientaciones. En primer lugar, mi casa. Procurarás hacer que tu hogar sea todo lo cómodo y atractivo que económicamente te sea posible. Para este fin, si te has criado en un ambiente donde tu madre no te enseñó cómo decorar con buen gusto, no te enseñó cómo acomodar los muebles para que estén en armonía, no te enseñó a combinar los colores, no te enseñó nada, puedes mirar en internet o consultar libros y materiales que te ayuden a cultivar esas capacidades. Tienes que desarrollarlas, porque las tienes las capacidades, desarróllalas, porque muchas veces las mujeres dicen, bueno, yo tendría una casa, si tuviera dinero, pero el tema no es si tuvieras dinero, no se trata de dinero, se trata de ser creativa y aplicar el sentido de la estética en todo lo que depende de ti, para que tu hogar resulte acogedor, cálido y cómodo. Y para esto no hace falta ser rico, hace falta tener un poco de gusto, y si no lo tienes, busca cómo desarrollar estas capacidades para que tu casa sea acogedora y cómoda. Tienes que trabajar en esto. No es un argumento de peso que digas que no tienes dinero y que por esa razón tu hogar es frío en la decoración, está desprovisto de tu carácter femenino, o que cuando pongas la mesa parezca que estamos viviendo con los vándalos del siglo IV antes de Cristo. No, cuidado con poner la mesa, porque ahí es el espejo de todo. Si alguien te ve comer en tu casa y encuentra el simple detalle, que ya lo he dicho en otras ocasiones, del pan tirado en la mesa como quiere caer, se coge una barra, lo tira, muerde así, ya no hace falta que sigas. O sea, la foto ya la tienes. Madre mía, hay que empezar a educar. Hay que empezar a educar. Si a esto le sumas que cada plato es de su madre, las servilletas es como quieren caer, o la cogemos del rollo directamente. Y si no tenemos servilletas de rollo, papel higiénico, que también vale. Luego los vasos, cada uno de un color distinto. Unos grandes, otros pequeños, uno de cerveza. Como no tengo más, toma una taza de café y le echas ahí lo que puedas. Y luego los cubiertos. Como no tengo más cuchillos, el de jamón, que es así de largo. Luego el otro, el de pelar patatas. Y allí está cada uno con un cuchillo distinto. Pues esto lo que demuestra es un desorden mental colosal. Es un desorden mental. Aquí las cosas no están en su sitio. Por eso ocurre lo que ocurre. Los principios no están en su sitio. Por eso ocurre con lo que ocurre. Cada cosa no está ordenada porque aquí no está ordenado. ¿Vosotros sabéis que Dios es un Dios de orden? Y entonces en tu mesa, que es lo primero que se ve, ¿por qué hay desorden? Si el ejemplo que tienes de Dios es que es un Dios de orden. ¿Por qué aquellos que abrazan la fe se excusan en que no tienen dinero para tirar el pan sobre la mesa, partirlo así cada uno como quiere? Algunos se habrán lavado las manos y otros no. Como te toque el que no te ha lavado las manos y lo tengas que partir así porque estás de visita,
No te digo la que tiene que sudar a algunos que visitan. Poner los vasos de distinto tamaño, los platos cada uno de una manera, los cubiertos como sean, todos estos desórdenes. Hermanas, que las mujeres maduras enseñen a las jóvenes que esto no se puede admitir. Esto no se puede admitir. Decora tu casa y decora tu mesa. Haz las cosas con orden, con inteligencia. Aprende del Dios a quien adoramos. Aparte de, si no lo haces, lo que demuestras es una falta de comprensión bíblica y estás exponiéndote al pecado de desprecio al orden que Dios tiene establecido y al que te debes de sujetar. Estás transmitiendo a los tuyos ese mismo desorden que les va a ocasionar problemas en el futuro. Cuando estén con otras personas o sean invitados a otras mesas y cojan el pan y le muerdan así, pues vaya vergüenza que te va a dar, porque lo primero que van a pensar es, este chico o esta chica, ¿en qué casa vive? Porque no se puede comer así. Hay que enseñarles a comer, a coger los cubiertos y que todas las cosas estén. ¿Y esto dónde se enseña? Hijo mío, ya cuando te vayas a la mili, anda, si ya no hay mili. Hijo mío, y la mili no os quiero ni contar. Pero si vosotros no le enseñáis en vuestras casas, los niños se harán jóvenes, serán invitados a otros sitios, en sus entornos laborales tendrán que comer con más gente y parecerán que vienen de la selva. ¿Y a dónde apunta todo eso? A sus padres, directamente. No os quiero ni contar si se casan y su cónyuge es normal y ellos son así de anormales. Los problemas ya al ponerse a comer los van a tener. ¿Por qué no pones la mesa en orden? Es lo primero que la esposa o el esposo van a preguntar. ¿Por qué la mesa no está en orden? Pues ya tenemos un problema. Ya empezamos. Si no tienes claro que tu hogar es la esfera principal de tu trabajo, tu carnalidad te alejará para no someterte a la disciplina de cultivar estas capacidades, que las tienes que llevar a cabo. Al final, en todo caso, esto es el resultado de un pecado. Es dejadez, es comodidad, es la evidencia de que todo me da lo mismo, es que mi madre no me enseñó esto, pero lo que aquí falta es un carácter maduro para hacer las cosas en orden. Y con la excelencia que nos manda la Escritura, porque la Escritura no solamente nos dice que tenemos que hacer las cosas bien, sino excelentes. Y en tu caso, ¿por qué no lo haces? Esto demuestra que si en lo más leve no lo atendemos correctamente, ¿cómo vamos a atender lo más difícil? ¿Cómo le vamos a educar a nuestros hijos en cosas más importantes si el desorden se lo estamos inculcando cada vez que nos ponemos a comer o a cenar? Clac, 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 clac. Se lo estamos inculcando, sin querer, pero se lo estamos inculcando. Es decir, todo está en desorden. ¿Cómo equipar y hacer madurar la mente de los niños si en casa no se atienden los asuntos más cotidianos donde se está formando a los pequeños en los principios de orden? Luego, recoge tus juguetes y la mesa parece que han pasado los vándalos. Evidentemente es posible que no sepas cómo poner una mesa. Pues aprende. No te justifiques diciendo que no tienes tiempo para que cada cosa esté en su sitio o que no tienes dinero, porque tú perteneces a Cristo y Cristo te demanda no solo que hagas las cosas bien, sino con excelencia. En el ámbito de tu hogar, esa es tu máxima responsabilidad, formar a tus hijos, llevarles a la madurez y les formas en todas las áreas imaginables a través de que ellos aprendan los sentidos del orden, de la estética y de la combinación para que uno se pueda sentir a gusto. Y de esta manera darán gloria al Dios de orden que creó todas las cosas en orden. ¿No os habéis dado cuenta de eso? Observa los colores de la naturaleza y verás que todos combinan entre sí. Todos combinan. Eso no es casualidad. Es la mano de un artista que se ha preocupado porque esto sea así. Pero fijaos, ¿qué ocurriría si tuviéramos el cielo de color rojo intenso? Imaginaos, rojo intenso el cielo y la tierra negra azabache. Tú sales fuera de tu casa y ves eso y te pones a llorar directamente. Porque es lo que impresiona tus sentidos. Ya directamente me he quedado sin tablet de nuevo. Eso es lo que impresiona tus sentidos.
Por lo tanto, lo que nuestra vista y nuestra mente percibe con esos colores es insufrible. Esto nos lleva a deducir que evidentemente los colores y la estética nos afectan enormemente. Cuando salimos por el campo y vemos el mar azul, turquesa, el cielo azul, las praderas verdes que están llenas de cereales, o ahora en primavera que están llenas de flores, cuando uno ve todos esta combinación de colores, o en otoño, con las distintas tonalidades, a uno le produce calma de espíritu. Entonces, si esto es lo que Dios ha hecho para que nosotros disfrutemos y tengamos calma de espíritu, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en mi casa para que cuando mi familia entre, tenga calma de espíritu? A veces podemos preguntarle al marido, a la esposa, a los hijos, que están irritados y no saben por qué. Y claro, es que la decoración es para llorar. Tenemos que buscar qué ámbitos de decoración son agradables, son edificantes y nos elevan el espíritu. Y todo es un tema de orquestar los colores. Pero estas cosas tan sencillas nos muestra la Escritura para que las hagamos, que enseñen a las jóvenes a que sean cuidadoras de sus casas, que todo tenga un ambiente agradable en el que uno, cuando llega a su casa, disfrute de su casa, que cada cosa esté en su sitio, los colores, todo lo que tiene que ver con la decoración. Todo esto es necesario tenerlo en cuenta para traer paz y orden a la mente y al hogar. Y esto también incide en la mente de los pequeños, porque ellos están de forma natural adquiriendo el sentido de la estética y el sentido de sentirse bien en su casa. En nuestra época las mujeres le lavan el cerebro queriendo hacerles creer que las tareas del hogar son una carga degradante. Es decir, cuidar a los hijos y no dárselos a las... no me sale la palabra, a las guarderías. Hombre, a los 4 meses los niños tienen que estar en las guarderías. A las mujeres le lavan el cerebro haciéndoles creer que todo lo que tiene que hacer en su casa con sus hijos es una tarea desagradable, es una esclavitud doméstica, como dicen los progres, es una reliquia cultural pasada de moda que debe ser descartada. Pero esto es la enseñanza que encontramos en las Escrituras. Acordaos que nuestras señas de identidad como cristianos son opuestas al mundo en el que vivimos. Y estas son unas señas de identidad de los cristianos. Para las ideas de los progres, la familia compuesta por padre, madre e hijos es algo cavernícola. Nos dicen, lo estudiábamos hace poco en la clase de homilética, que este tipo de familia es un instrumento de poder al servicio del sistema capitalista moderno. Madre mía. Es decir, de hecho Adán era un rastrero capitalista fruto del imperialismo porque tenía hijos y esposa. Claro, era un imperialista fachoso, Adán. Esto nos pone sobre aviso del terrible ataque que estamos recibiendo por mantener principios cristianos. Nosotros como cristianos pensamos lo que la Biblia piensa, no pensamos lo que el mundo piensa. Nuestra identidad como cristianos es que el hombre y la mujer tienen papeles distintos. El mismo valor delante de Dios, pero papeles distintos. Para que nosotros defendamos nuestra identidad, tenemos que conocer con precisión las enseñanzas de las Escrituras. Hacemos y pensamos así porque somos cristianos. Y de la misma manera que nosotros respetamos a un mundo perverso, debemos exigir al mundo perverso que nos respeten también. Y debemos hacer énfasis en nuestra posición como cristianos. Así que como esposa y madre cristiana y miembro del cuerpo de Cristo, tienes que mantener tu posición e identidad para no dejarte pisar por una ideología satánica que quiere impedirte que ejerzas el papel que Dios te asignó en el día de tu creación y que disfrutes mucho más, llevándole el café al jefe que enseñando y llevándole a la madurez a tus hijos. Debes saber qué es lo que la Biblia enseña. Esto implica también
que los maridos seamos conscientes del trabajo enorme que supone dirigir el hogar y criar a los hijos. Así que cuando nos pregunten a los maridos, ¿trabaja tu esposa? Nosotros no podemos decir, no, mi esposa no trabaja, está todo el día tumbada en la cama. Pues claro que trabaja mi esposa. ¿Tú trabajas? Pues claro que trabaja. Trabaja educando a mis hijos. Trabaja educando y formando a nuestros hijos, enseñando a nuestros hijos y capacitando a nuestros hijos. Ese es su trabajo. Cuando rellenemos formularios de información médica o académica que dice profesión del padre, profesión de la madre, pues tenemos que poner esposa y madre. No pongamos una raya como el trabajo de mi esposa no sirve para nada. Va. No. Esposa y madre es uno de los trabajos más honrosos que hay, por encima de casi todos. Debemos tratar de presentar una perspectiva bíblica, de acuerdo a lo que somos, porque el mundo ha adoptado una posición dominante para imponer su propia ideología sectaria sobre nosotros. Y esto no lo debemos admitir sin más. Nosotros somos lo que somos, cristianos. Y tenemos unas señas de identidad cristianas. Y por lo tanto, en todo lo que esté al alcance de nuestra mano, tenemos que definir y defender la posición que nosotros tenemos como cristianos. No somos del mundo, somos cristianos y no debemos dejar que pisoteen al Dios creador, al Dios legislador y al Dios redentor, ni todo lo que se deriva de este hecho, simplemente porque la moda del mundo lleva otro ritmo. Pues en la medida que nosotros podamos, estaremos haciendo uso de nuestra identidad como cristianos. Por lo tanto, recuerda que las mujeres jóvenes amen a sus maridos, amen a sus hijos, sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa. La semana que viene seguiremos con los 2 puntos que nos restan, pero estas cosas son importantes que las tengamos en cuenta porque es vital como cristianos, es nuestra identidad y por lo tanto nuestra identidad tiene que ser defendida. Vamos a terminar en oración.